En medio de los rumores de Verstappen a Mercedes y todo lo que está ocurriendo ahora con Toto Wolff, todo lo que hemos dicho durante mucho tiempo de que Max Verstappen es el hombre al que nunca pudo fichar el equipo Mercedes, yo me he preguntado, ¿vosotros sabéis realmente la historia? ¿Sabéis de dónde viene esa obsesión de alguna forma que tiene Toto Wolff o el equipo Mercedes con Max Verstappen? Vamos a hacer un viaje al pasado y vamos a ir al momento en el que a Mercedes se le escapó seguramente la mayor promesa o el mejor talento que ha habido en la historia reciente de la Fórmula 1, sino en la historia completa de la Fórmula 1. Aquí cada uno ya tendrá su propia opinión. ¿Y de dónde sale esa herida no curada del equipo Mercedes que ahora Toto Wolff está intentando conseguir remediar con el fichaje, como digo, de Max Verstappen a partir de la temporada que viene? ¿Cómo se le escapó a Toto Wolff, la gran superestrella Max Verstappen? Primero tengo que poner un pelín de contexto, ¿no? De quién era Max antes de ser ahora el superbicho y el superpiloto de Fórmula 1 que todos conocemos. Max Verstappen, hijo de Jos Verstappen, expiloto de Fórmula 1, hombre con mano de hierro absoluto, y es alguien que lo hemos hablado muchas veces. Es una persona, Jos Verstappen, que le ha dado una educación que a veces ha rozado, según algunas personas han dicho, casi el maltrato. Y yo esto lo hemos hablado, por ejemplo, con Jaime Alguersuari en este canal de Twitch de soymotor.com. Era una persona, Max, que cuando llovía se quedaba él solo en pista hasta que se le helaban las manos. Que las navidades, los cumpleaños, no los celebraba. A comer, a una mínima tarta y luego a seguir compitiendo y a seguir trabajando y a seguir corriendo en karting. Claro, lo que esta gente crió fue una absoluta bestia. Desde su debut en 2005 en categorías de karting, Max Verstappen, al menos desde 2005, ha ganado siempre uno de los campeonatos en los que ha concurrido. 2013 fue una barbaridad. En 2013 concurrió en 8 competiciones diferentes y de esas 8 ganó 6 campeonatos. A destacar, Campeonato del Mundo FIA KZ, la máxima categoría de karts, Campeonato del Mundo Europa KZ y además el Campeonato de Europa de KF, y luego otros tantísimos campeonatos regionales que dieron a Verstappen un background suficiente como para decir, a este chico lo vamos a subir a monoplazas. Y en el momento en el que se le sube a monoplazas, en el año 2014, llega la revolución absoluta de Max Verstappen. Él debuta en la Fórmula 3 europea, en el Campeonato Europeo de Fórmula 3, FIA Fórmula 3 en aquel momento, con el equipo holandés Van Amersfoort Racing. Debuta en el circuito de Silverstone. En la primera carrera es verdad que hace un DNF, en la segunda carrera termina quinto, en la tercera carrera termina segundo, por delante de Esteban Ocon, que además le mete en The Loop un dummy, bueno, se lo come entero Esteban Ocon. Vale que Esteban Ocon era la referencia en aquel momento, vale que Esteban Ocon era el otro de los que estaba llamado a despuntar, pero Ocon ya llevaba 2 años de monoplazas y era el primer año de monoplaza de Verstappen. A la tercera carrera, que Verstappen comparte circuito con Esteban Ocon, con la referencia generacional de aquel año, ya le gana y termina segundo. Siguiente carrera en Hockenheim, pole y DNF en la primera carrera, segunda carrera no termina y tercera carrera, victoria. Es decir, 6 carreras en la Fórmula 3, segundo meeting y llega la primera victoria de Max Verstappen. Hay un momento en el que hay varias carreras en las que acumula abandonos, en las que está sin terminar, pero llega, yo creo que el momento de impasse absoluto de Max y cuando se despiertan todos los ojos y todas las miradas hacia él. Llegamos primero a Spa-Francorchamps, el año 2014. Es el fin de semana de la revelación absoluta de Max Verstappen como súper talento. En ese fin de semana, en la primera carrera, pasa de tercero a primero en la recta de Kemmel. Aquí está Verstappen y este de aquí en medio es Esteban Ocon, que de hecho esto acaba en accidente de Esteban Ocon. Max por fuera, aquí venía por la hierba, gana la primera carrera de Spa-Francorchamps. Como digo, de tercero a primero y con 2 ruedas en la hierba en la recta de Kemmel. Segunda carrera, de nuevo, de tercero a primero en la primera vuelta, defensas además, made in Verstappen contra Esteban Ocon y acaba, como digo, ganando la segunda carrera de ese fin de semana. Tercer meeting de la temporada 2014 de Fórmula 3 europea. Y tercera carrera, de nuevo, de tercero a primero, por fuera a Esteban Ocon en Lecom y luego además, de verdad, si podéis ver esa repetición de esa carrera, es espectacular las defensas que le hace a Esteban Ocon. 3 carreras seguidas, tercer meeting y gana las 3, Max Verstappen. Y llega el fin de absoluto de la confirmación. Fin de semana de Nürburgring del año 2014. De nuevo, victoria en las 3 carreras. En la primera carrera gana, fijaos aquí, Esteban Ocon, que no estaba demasiado contento. Segunda carrera la gana en lluvia y con 8 segundos respecto al segundo clasificado, Jordan King. Había un momento de la carrera en la que era 1,5 segundos más rápido que todo el mundo en lluvia. Y la tercera carrera, de nuevo, la gana Max Verstappen. 6. Primer año de monoplazas
6 carreras consecutivas gana Max Verstappen. Y hay un momento en el que evidentemente todo el mundo le llama. Aquí voy a unas declaraciones de Helmut Marko en el documental de Max Verstappen, en uno de los documentales de Max Verstappen, donde se repasa cómo se fraguó ese fichaje por la estructura del equipo Red Bull. Y lo que decía Helmut Marko en aquel momento, leo las declaraciones textuales, es: cuando empezó a ganar, todo el mundo estaba interesado y creo que cualquier otro equipo de Fórmula 1, desde el top 5, estaba interesado. Yo, decía Marko, estaba tan interesado que lo queríamos. Y lo queríamos en Fórmula 1 tan pronto como fuera posible. Y aquí llega uno de los movimientos clave de su padre, de Jos Verstappen. Esto que estaban diciendo antes desde la prensa neerlandesa, ¿no? Ni sobreestiméis, pero ni subestiméis tampoco la influencia, el poder que tiene Jos Verstappen en Fórmula 1. Todo viene a espaldas de este gran premio, o de esta carrera de Fórmula 3 en el circuito de Nürburgring, de esa 6ª carrera consecutiva al final del fin de semana que había ganado Max Verstappen. Recuerda Jos, dice, después de ganar las 3 carreras en Nürburgring, Helmut Marko me llamó impresionado con lo ocurrido. Hablamos de la posibilidad de Fórmula 2 o la GP2 como el siguiente paso para Max. Aquí de momento Max no era todavía parte de la familia Red Bull. Dice Jos, me llama Marko y me dice, oye, este chico es muy bueno. ¿Fórmula 2 o GP3? ¿Qué es lo que hacemos con el chaval? Claro, en aquel momento, para subir a Red Bull había un tapón. Para subir a Fórmula 1 en general. Porque en aquel 2014 Red Bull tenía la pareja Vettel-Ricciardo en Red Bull Racing, luego tenía la pareja Verstappen-Kvyat, o sea, Bernier-Kvyat, perdón, en Toro Rosso. En la Fórmula Renault 3.5 estaba Carlos Sainz, estaba Pierre Gasly, que también lo gana, y además, como tercer piloto, estaba Antonio Félix da Costa. O sea, había un tapón bastante importante para que este chico llegara a la Fórmula 1. Y aquí llega la segunda parte del juego. Aquí es donde entra Mercedes. Y entra a través de Niki Lauda. Recuerda Jos Verstappen también. Dice, Niki Lauda se puso en contacto con nosotros. ¿Podemos hablar? Nos dijo. Así que nos dirigimos a la carpa del equipo Mercedes y allí estaban Niki y Toto. Cuando entré, Niki nos preguntó ¿qué nos había ofrecido Red Bull? Y yo le respondí, atención, 2 años en Toro Rosso. El triple de Jos es increíble. El triple de Jos es absoluto. Pero ahí está la clave. Porque de repente, yo creo que incluso también al propio Helmut Marko, podían haber hablado perfectamente Niki Lauda y Helmut Marko y decir, oye, ¿por qué me ha dicho 2 años si tú no le has ofrecido 2 años a Max, verdad? Pero yo creo que al propio Marko también le venía bien que el propio Niki Lauda, que el equipo Mercedes básicamente pensara que le habían ofrecido Fórmula 1 a Max Verstappen. Era una cosa que le venía bien a Mercedes, o sea, a Red Bull, para que no se lo quitaran, y evidentemente era una cosa que negociador, en balanza de negociador, pues también le venía bien a Jos Verstappen y a la familia Verstappen para hacer valer más a su chico. Pero se tiró el triple. Se tiró el triple y al final le acabó saliendo bien. Decía Jos Verstappen, dice, bueno, Mercedes no podía garantizarnos que entráramos en Fórmula 1 y fue así de sencillo. Llega el momento del anuncio y es verdad que después del contacto que tiene Marko con Verstappen, llega una ronda terrible de resultados de Max en la Fórmula 3, pero yo creo que esto también demuestra la confianza que tenían en este chico. A Verstappen, después de esa carrera de Nürburgring, tienen otras 6 carreras, hay un triplete de Ocon en Spielberg y luego en Nürburgring, y de esas 9 carreras, o sea, Moscú, Nürburgring y Spielberg, de esas 9 carreras, Max solamente gana una y hace la pole en una, que es Nürburgring, pero como digo, a Red Bull, aquí ya lo veis pintado con los colores, esto le daba absolutamente igual. Ya estaba apadrinado Max Verstappen por el equipo Red Bull después de esa super carrera en Nürburgring. Se confirma el día 11 o el día 12 de agosto que Red Bull ficha a Max Verstappen para su equipo junior, que ya lo pone en la órbita de Fórmula 1, y a partir de ahí, 5 días después, solamente el lunes 18 de agosto, después de esa carrera de Fórmula 3 de Nürburgring, en la que gana Verstappen en una de ellas, Red Bull anuncia a Max Verstappen como piloto para la temporada 2015. Y así se lo robaron. Así se lo robaron. Y el propio Niki Lauda lo dijo en su momento, concedió que simplemente Marko fue más rápido. ¿Cuál fue el siguiente movimiento que hizo el equipo Mercedes? Fichar a Esteban Ocon. Claro, fichan a Esteban Ocon. En 2015, él estaba en GP3 y gana, por cierto, en 2015 en GP3. Le dan algunos libres, como por ejemplo vemos aquí en el equipo Force India. Pero incluso con esas, a Esteban Ocon, en el año 2016,
no le dan Fórmula 1 completa. Esteban hace las primeras carreras del DTM y no llega a Fórmula 1 hasta las últimas 9 carreras en sustitución de Río Arianto, que me dices también, hombre, era el equipo Manor, necesitaba dinero. Río Arianto, estamos hablando de un piloto muy limitado en comparación con quien es Esteban Ocon, que ya digo, era el enemigo natural, era el relevo generacional natural de Max Verstappen. A partir de ahí, la progresión ya se ha visto. Max ha acabado siendo campeón del mundo y Esteban Ocon se ha ido quedando un poquito tapado. Y un poco, yo creo que lo que tendría que aprender Mercedes ahora, la reflexión que yo me quedo con esta pequeña historia que os he contado, de dónde sale esas ganas que tiene Mercedes de fichar a Max Verstappen, cómo se les escapó el gran talento en aquel año 2014, yo creo que un poco lo que tiene que hacer Mercedes ahora es aprender de sus errores. Creo que algo quizá bueno, porque le da estabilidad a la estructura, pero también que les ha condenado mucho en algunos momentos, ha sido la paciencia, demasiada paciencia en el caso de Mercedes. La tuvieron con Esteban Ocon. Fíjate que pusieron por delante a Pascal Wehrlein de Esteban Ocon, por ejemplo, en el equipo Manor, y al final ha acabado revelándose quién es mejor piloto de los dos. No le dieron quizá el salto suficiente a Max Verstappen en ese año 2014. Con Russell incluso se ha visto también que no lo llevaron al equipo top hasta muy pasado la fecha de caducidad de Valtteri Bottas. No sé si a lo mejor esa es la enseñanza que ellos se llevan ahora y no sé si quizá, después de haber visto que Verstappen se les escapó una primera vez y que ahora lo tienen libre en el mercado, es el momento en el que Mercedes va a romper un poco su tradición y finalmente va a apostar y va a ir fuerte a por Max. Porque si no, podemos vernos en la misma situación casi 10 años después. Mercedes esperando demasiado y que haya otra persona que sea la que corteje a Max Verstappen y se gane los servicios del piloto neerlandés. Querría poner un poquito eso, quería poner un poquito de contexto para que sepáis de dónde vienen esas ganas de Toto Wolff de tener a Max, de dónde viene ese gran error. Y oye, serán lo que serán. Habrá gestionado la cosa como la habrá gestionado, pero creo que es intachable al menos lo que Helmut Marko vio en Max Verstappen hace más de 10 años y yo creo que hay que incluso agradecerle que le diera esa confianza para que un súper talento como Max haya acabado explotando en Fórmula 1 y nos regale lo que nos ha regalado. ¿Va a llegar ahora el momento de Toto Wolff? Pues lo veremos dentro de muy poquito.